RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar inmediatamente hasta Arequipa. Allí se encuentra el profesor Hammer Villena, ex secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, secretario también de organización de la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú, y actual dirigente de la Federación de Docentes en América Latina. Qué gusto saludarlo, profesor Villena, muy amable por atender esta comunicación con RCR. Bueno, muy buenos días y agradecer a ustedes por darnos esta oportunidad de dirigirnos a toda la opinión pública y en especial al magisterio. Es propicio justamente esta oportunidad para hacer un análisis, ¿no? ¿Cómo han percibido, ¿no?, los resultados de primera vuelta, ¿no? ¿Cuál es la percepción de lo que va a significar la segunda vuelta y en el plano educativo cuáles son, digamos, los exigencias, si se quiere, o en todo caso, ¿no?, el que los candidatos puedan mostrar para que ustedes puedan tomar una determinación en algún momento, ¿no? Bueno, es un panorama muy sombrío, pero es indudable de que esto debe de servir de reflexión a toda la clase política, porque los resultados no son nada alentadores. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente a dos candidatos que, si bien es cierto, han llegado a la segunda vuelta, no representan el sentido mayoritario de la población. Si bien en un mínimo porcentaje ubican en el primer lugar al señor Castillo, esto no significa que sea un respaldo total, contundente de toda la población, pero lo que refleja en el fondo es el descontento popular de las clases olvidadas, de las clases oprimidas, de todas aquellas poblaciones que han sido olvidadas por todos los modelos económicos neoliberales. Eso es un problema y por lo tanto creo que tenemos que hacer un análisis frío para ver las perspectivas de los dos candidatos que están al frente y hacer una investigación profunda para poder decidir nuestro voto en esta segunda vuelta. Algo difícil, ¿no?, por la situación que representan ambos. Ahora, en este caso, usted es un dirigente gremial, ¿no? En el caso del SUTEP o en el caso incluso de la CGTP, ¿todavía no toman una determinación? Bueno, el SUTEP, en ese caso el compañero Lucio Castro Chipana, ha manifestado de que el 6 de mayo tienen una asamblea nacional de delegados y es en esa asamblea en la que se determinará pues cuál es la decisión final que tome el magisterio. Y en lo que respecta a la CGTP, está pronto a salir un comunicado y entiendo que tanto de ambos organismos y en especial el SUTEP no es un cheque en blanco si es que se decidiera el apoyo a uno u otro candidato. Lo que significa es escuchar primero sus propuestas y escuchar que sus propuestas sean coherentes, no demagógicas, a las que nos tienen acostumbrados. Yo creo que el magisterio en general tiene que hacer un análisis de lo que representa el señor Castillo y un análisis de lo que representa Keiko Fujimori. En el caso de Keiko Fujimori, lo que tiene que hacer la población y no solamente el magisterio es obligarla a hacer un deslinde público de que no va a cometer los mismos actos que cometió su padre, es decir, los actos de corrupción, es decir, los crímenes de lesa humanidad, y es decir, que tenga que atender a la población, que tenga que haber un cambio de actitud y por lo menos haya la voluntad de realizar un cambio de modelo económico neoliberal, un cambio de modelo económico que sea más equitativo, más inclusivo, en la que se incluya a las poblaciones menos favorecidas y que han sido excluidas durante estos más de 30 años de política económica neoliberal. Y en el caso del señor Castillo, tenemos que no olvidar la historia, como en el caso de Keiko Fujimori, porque usted recordará ese dicho tan famoso: pueblo que olvida su historia está condenado al fracaso. Ambos tienen antecedentes negativos y ambos tienen que hacer un deslinde público. Y en el caso del señor Castillo, según el servicio de inteligencia, no según Hammer Villena, tiene pues unas juntas, tiene unas compañías que tienen una dudosa procedencia. Y en ese sentido, lo que le pido yo al magisterio, lo que le pido a la población, es que investiguemos los lazos de corrupción de Keiko Fujimori, obligándola a hacer un deslinde y investigar de dónde proviene, cuáles son los amigos, entre comillas, que tiene el señor Castillo,
y que según el servicio de inteligencia tendrían dudosa procedencia y provendrían de lo que fue el fenecido Movadef, que en alguna oportunidad intentó inscribirse en el jurado electoral. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para tomar una determinación, ¿no? Va a haber oportunidad, entiendo, dentro de la necesidad de conocer justamente las propuestas sustancialmente en el tema de educación, de tomar contacto con Pedro Castillo y lo propio con Keiko Fujimori. ¿Eso sería lo más aconsejable desde la perspectiva suya? Yo creo que ambos tienen que exponer bien su plan de gobierno y ahí nos daremos cuenta cuál es una propuesta viable. Los docentes somos inteligentes, tenemos una rica experiencia porque trabajamos en los pueblos y conocemos la realidad, pero eso no quiere decir que no tengamos un conocimiento justo de la realidad. Y me estoy refiriendo a que sabemos cuando una propuesta es demagógica. Por ejemplo, en el caso del señor Castillo propone el 10% del PBI. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿eso es viable? ¿Es posible incrementar el presupuesto de la República al 10%? Acaba de anunciar, por ejemplo, que subiría el 10% del PBI al sector educación. Entonces, si aproximadamente el total del presupuesto del PBI para el Perú es del 19%, entonces, ¿de dónde vamos a sacar presupuesto para solamente el sector educación y salud al 20%? Entonces, es prácticamente una propuesta demagógica. O sea, que no nos quiera ver la cara de tontos, porque sabemos que eso es imposible. No estamos en contra del que el presupuesto se pudiera incrementar progresivamente hasta lo que recomienda la UNESCO, al 6 u 8%. Pero para eso se tienen que realizar una serie de actividades económicas. El gobierno tendría que reajustar su presupuesto y captar más ingresos para lograr ese objetivo. Y en el caso de Keiko Fujimori, tampoco que no nos engañe, que nos diga que va a construir 1000 colegios, otra vez como su padre, que nunca lo cumplió, y colegios que se caían a pedazos después de haberlos construido. Entonces, estamos ante dos candidatos que hacen ofertas demagógicas y que no nos engañen, que no nos sigan engañando, y que sean propuestas viables, haciendo, como reitero, un deslinde público de todos los males que los acompañan, ¿no? Ahora, usted es un reconocido dirigente magisterial, el profesor Hammer Villena, ¿no? En esa línea de análisis que usted traza, ¿cuál sería una propuesta ideal centrada justamente en las necesidades de la educación en el país y que se ajustaría justamente a la necesidad del país? Una buena pregunta, y para eso nosotros tenemos una respuesta. Y la propuesta es que dejen de ningunear a los sindicatos. Los sindicatos en Alemania son el soporte de la democracia. Los sindicatos participan en la elaboración de los planes y el sindicato nunca ha sido convocado para elaborar el diagnóstico siquiera de lo que pasa en la educación peruana y en base a ese diagnóstico elaborar un proyecto educativo nacional, un proyecto nacional de desarrollo y en base a ese diagnóstico se sabría qué requiere nuestra educación. Por lo tanto, nosotros no somos demagógicos, nosotros proponemos que se conforme una comisión nacional integrada por los sindicatos de educación, el Consejo Nacional de Educación, diagnostique qué necesita nuestra educación y qué tipo de educación vamos a querer en esta cuarta revolución industrial en la que nos encontramos y en la que ahora se apuesta por un teletrabajo. Entonces, producto de esa investigación, se requerirá qué necesidades económicas tenemos para la educación, qué tipo de educación vamos a brindar, una educación de carácter científica o humanística o una educación como la venimos recibiendo ahora para simplemente ser un país primario exportador. O sea, como ve, fácilmente por parte mía podría decir que se incremente el presupuesto al 8%, que se incremente tal cosa, pero no. Tenemos que apostar por una solución integrada, una solución que merezca una investigación para hacer una propuesta coherente y no demagógica. En términos realistas, al momento que vivimos, ¿no? Usted ha planteado un tema de actualidad, ¿no? La educación a distancia, la educación virtual, la educación remota, ¿no? Por la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos tendrían que ofrecer o cuál podría ser una alternativa viable desde el punto de vista del magisterio para enfrentar justamente la educación en el momento que vivimos virtual frente a la pandemia? Interesante pregunta, y nosotros también lo dijimos porque participamos en el acuerdo nacional que creó como pacto político el expresidente Martín Vizcarra, y en ese espacio se derivó al acuerdo nacional. Ahí nosotros hemos planteado que hay que aprovechar la educación virtual. La educación virtual vino para quedarse, y hay que aprovecharla al máximo superando la brecha tecnológica, porque la educación virtual se tiene que convertir en un soporte
para aquellos hogares que han quedado desprotegidos, que no tienen trabajo y que no tienen cómo alimentar a sus hijos, no tienen cómo subvencionar los gastos de la educación. Entonces se tiene que hacer una combinación de la educación presencial con la educación virtual, pero para eso requerimos mejorar la infraestructura de la brecha tecnológica para que todos los alumnos en las zonas rurales puedan poseer internet. Tenemos que conformar comisiones locales y regionales en las que estén las autoridades, padres de familia, y ver cómo se les puede proveer de alimentación a los alumnos en las zonas rurales. Y obviamente tenemos que mejorar también el aspecto de evaluación. El Ministerio de Educación ha lanzado un programa Aprendo en Casa, lanza cursos por doquier, pero no se ha preocupado en readecuar el diseño curricular. ¿Qué se tiene que enseñar en esta pandemia? No se puede enseñar todo, y lo propio, no se ha preocupado por ver qué tipo de evaluación, cómo vamos a evaluar a los alumnos. Nos exige, y somos nosotros los docentes los que tenemos que reinventarnos y readecuarnos, sin ninguna orientación muy técnica que venga del Ministerio de Educación. Como usted ve, hay muchísimas cosas por hacer, y lo que queremos son propuestas viables y no propuestas demagógicas que simplemente buscan encandilar al magisterio o a la población como corderitos para votar uno o por otro. Entonces yo creo que hay que hacer una propuesta seria y hay que hacer una investigación seria de lo que requiere la educación, la salud de nuestra patria, ¿no? Muy bien, profesor Hammer Villena, yo le agradezco y lo comprometo en programas sucesivos para hacer un intercambio de ideas, porque Perú necesita en estos momentos justamente conocer propuestas, iniciar, ¿no? Poner en vitrina cuáles son las alternativas que se podrían plantear, ¿no? Consensuar además un conjunto de conceptos, de ideas, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, ¿no? Y que seguramente en menos de 45 días tenemos que definir, pero que tan importante es conocer aportes, ¿no? Desde el magisterio, también aportes probablemente desde el sector privado, ¿no? Para que la opinión pública pueda tabularlos y pueda conocerlos. Le agradezco la gentileza, muy amable como siempre. Muchas gracias y siempre a su disposición y cuando guste. Y finalmente quiero decir que al Ministerio de Educación que nos convoque como magisterio para dar aportes y soluciones en esta pandemia que no se están haciendo correctamente como corresponde y como la situación amerita. Muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Conversamos con el profesor Hammer Villena, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SUTET, secretario de organización de la CGTP y dirigente de la Federación de Docentes en América Latina. RCR, la red que comunica y une al Perú.